So we are going to start the recording. I'm going to share my screen with you. Compartir la pantalla. Primero, entonces, algo de teoría. First, some theory about the topics you will find for this unit. ¿Sí? Primero, algo de teoría para los temas o la temática que van a encontrar en esta unidad. Y después nos pasamos a la plataforma. Bueno, we are going to study the simple past, okay? El pasado simple. So it is important to have studied the simple present before, ¿cierto? Importante haber estudiado antes, en algún momento, el presente simple, ¿no? Entonces, este es el pasado, ¿sí? El pasado que se llama pasado simple, el pasado que interrumpe una acción, ¿sí? Lo que se dio en un punto determinado, lo que sucedió en un punto determinado en una línea de tiempo, ¿correcto? Y probablemente interrumpió acciones que iban en progreso, ¿cierto? Ese es el pasado simple. O algo que yo solía hacer en el pasado, ¿correcto? Algo que yo solía hacer en el pasado o algo que pasó específicamente en el pasado, ¿listo? Para las dos cosas se puede usar. Lo que solía hacer en el pasado o algo que pasó específicamente en el pasado. So for this tense, it is very important the auxiliary verb did. Sí, muy importante el verbo auxiliar que se llama did. ¿Sí? Ya saben que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Ok, so the auxiliary verb did. Entonces, como en el presente, para lo habitual tenemos el do, does, ¿correcto? Para el pasado tenemos el did. The important thing here is did works with every single pronoun, ¿sí? Did funciona o trabaja con cada pronombre, ¿sí? No tiene, en este caso no tenemos un does, ¿cierto? Entonces tenemos did para I, para you, para they, para we, y tenemos también did para she, he, it. ¿Cuándo usamos did? ¿Cuándo aparece el did? El did aparece en las oraciones negativas, ¿ok? And it also appears, so, in questions, ¿sí? En preguntas y en oraciones negativas aparece el auxiliar did. De resto, en oraciones positivas, el verbo simplemente tiene una conjugación, ¿sí? Y tiene un cambio, ¿correcto? Por eso ya más adelante hablaremos de los verbos regulares y de los verbos irregulares. So some of the examples are, for instance, when you say brush my teeth, ¿sí? Recuerden que lavarse los dientes es una acción habitual. Brush my teeth. Have or drink tea, beber té, es una acción habitual. Have breakfast, desayunar, es una acción habitual. Get up es una acción habitual que yo hago en el presente, ¿cierto? Con cierta frecuencia. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo con estos verbitos de ahí. Brush my teeth. Uy, aquí volvió a aparecer esto que lo había borrado. Brush my teeth. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Vamos a empezar con la parte negativa. No vamos a hacer todavía oraciones positivas. I didn't. ¿Sí? Didn't es la combinación de dos palabras. Did, not. ¿Listo? Para que lo puedan ver mejor. Did not. Esa es de la forma contraída, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, esta es la forma natural, digámoslo así, llamémoslo así, y esta es la forma contraída, didn't, ¿sí? Simplemente tiene esa comita que se llama apóstrofo en español, en inglés apostrophe, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo digo que no me lavo los dientes, I didn't,
simplemente pongo didn't y luego el verbo. Brush my teeth. ¿Sí? Eso es todo. Ahí me quedó una oración. Brush my teeth. Si lo digo con él, no se lava los dientes. He didn't brush his teeth. ¿Listo? Para todos los pronombres vamos a usar did. ¿Correcto? Entonces, en este caso, have drink tea. I didn't have tea. I didn't drink tea. Se deja el verbo tal cual. No bebí té. ¿Correcto? Aquí, I didn't have breakfast. No desayuné. Aquí, I didn't get up. No me levanté a tal hora. ¿Listo? Aquí tenemos algunos ejemplos. We have some examples here. I didn't wake up. No desperté. I didn't wake up at 6 a.m. this morning. No desperté a las 6 de la mañana esta mañana. Ahora sí, vienen las preguntas. Recuerden, no hemos empezado con las oraciones positivas, sino con puras oraciones negativas. ¿Cómo genero yo entonces una pregunta? ¿Sí? Yo puedo tomar entonces la oración negativa que tiene el auxiliar. Basándome en la oración negativa, ¿sí? Voy a formar una pregunta que se llama yes, no questions. Pregunta sí o no. ¿Por qué se llama así? Porque la respuesta que yo espero es sí o no. Esas preguntas siempre tienen el auxiliar. En este caso, did. ¿Cómo lo formo? Miren, por ejemplo, yo quiero saber si usted o ustedes se lavan los dientes. Yo puedo coger esta oración negativa, I didn't brush my teeth, ¿sí? Y hago un switch, es decir, cambio de posiciones. El pronombre, que recuerden que el pronombre es yo, tú, él, todo eso, ¿sí? Cambio de posición el pronombre con el auxiliar, ¿correcto? Entonces, didn't me queda antes, o sea, al principio. Ay, perdón, sorry. Ay, hombre, voy a escribir. Didn't, me queda al principio. Lo pongo con mayúscula porque es inicio de la oración, ¿sí? Aquí está el auxiliar, ¿cierto? I brush my teeth, ¿correcto? Didn't, I brush my teeth, ahí cambié de posición estos dos, ¿no? Pero yo no voy a hacer la pregunta negativa, entonces le quito la parte negativa y dejo el did, ¿vale? Y al final me falta, ¿qué? Question mark, un signo de interrogación. En inglés solo es uno, recuerden, ¿listo? Muy bien. Como yo no me voy a preguntar a mí mismo, did I brush my teeth? Es como si no me acordara si me lavé los dientes, ¿cierto? Entonces yo diría, did I brush my teeth? Lavé los dientes. Entonces cambio el I por you para poder preguntarle a usted o a ustedes. ¿Listo? Entonces, did you brush? ¿Sí? ¿Los dientes de quién son? Los tuyos. Entonces, did you brush your teeth? Ahí me queda una pregunta. ¿Se ha entendido? Lo Profe, y interesante es para que siempre responder, did va al principio. ¿Ok? ¿Sí? profe, ¿Sí? Dime. y para responder sería yes, I did. No hemos llegado a la parte positiva. ¿Listo? Ok. Ahorita les muestro la parte positiva. En la parte positiva, positive sentences, cuando dices sí, como dijo la compañera, no es, nunca va a aparecer did. ¿Listo? Did solo aparece en negativas, en oraciones negativas, negative sentences, and interrogative sentences. Y preguntas. Entonces yo voy a decir no. ¿Sí? Esta es mi respuesta, no. Y ya esta es la oración negativa que teníamos antes que me sirve. Y ya me queda no, I didn't, no me los lavé.
I didn't brush my teeth. ¿Sí? Pero así formulé la pregunta, correcto. Siempre empezando con el auxiliar. Esa es la clave de un yes, no question. A ver qué colorcito le ponemos. Siempre iniciemos con el auxiliar. Para poder preguntar yes, no. Muy bien. ¿Qué más nos hace falta? Hay otro tipo de preguntas, ¿cierto? Se supone, I suppose you know this. Supongo que saben esto al hacer el curso número 2. Bueno, hay otro tipo de preguntas, las que conocen como WH, ¿sí? Que a mí me parece mejor llamarlas information questions, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no solo son WH, sino también hay que how. So, está WH y está también el how, para no dejarlo por fuera. Information questions, porque al contrario de las yes no questions, cuando yo pregunto sí o no, oiga, ¿usted se lavó los dientes? Es porque tengo una sospecha o quiero ratificar algo. Pero con el WH o con el how, yo estoy preguntando por una información más específica. ¿Dónde, cuándo, etcétera? ¿Ok? What, where, when. Entonces, para formular una pregunta de esas, simplemente entonces cojo la que ya formulé en Yes No Questions. Eso solo se los muestro como una forma de organizar, de entender cómo se puede formar fácilmente una pregunta. Aquí entonces ya le agrego el WH. Por ejemplo, what es que, no tendría sentido decir, ¿qué te lavaste tus dientes? No. Digamos, preguntemos, ¿dónde? When. ¿Cuándo, perdón? When. Y ya. Es una forma sencilla de llegar a elaborar dos preguntas, ¿cierto? Una pregunta yes, no question y otra información. Entonces aquí tenemos estos ejemplos. I didn't wake up at 6 a.m. this morning. Negative sentence. Oración negativa. Pregunta. Did you go to bed? Go to bed, recuerden estos verbos, acostarse. At midnight, a la medianoche. Last night. Last night, anoche. ¿Sí? Ahorita vemos algunas expresioncitas de tiempo. Anoche. Siempre hay que utilizar las expresiones de tiempo. Aparte del did, que indica pasado, la expresión de tiempo también. Y el otro caso, where did you have dinner 2 days ago? ¿Dónde cenaste hace 2 días? Entonces, recuerden pues que en este caso no profundizamos, pues porque la idea es avanzar y que complementen con el estudio del material. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Do you have any questions so far? O sea que no hay oraciones positivas. No, sí hay, pero todavía no hemos, o sea, empiezo por aquí para que me entiendan que el did solo va en oraciones negativas y preguntas. Ok. Como las oraciones positivas cambian los verbos, entonces no les puedo hablar de eso ya, sino a continuación. Pues a continuación sí vamos a hablar de las oraciones positivas. We are going to talk about positive sentences. En las oraciones positivas, los verbos en pasado cambian. Tienen una estructura distinta. ¿Sí? Sean dependiendo si son regulares o irregulares. Entonces, si tienen alguna pregunta aquí, de una vez, speak now or forever hold your breath. Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son los verbos en pasado. So, there are two types of verbs, regular and irregular verbs. Verbos regulares e irregulares. Los regulares se llaman regulares porque siguen un patrón que los regula, ¿cierto? Y es que terminan con ed, ¿cierto? Y listo. Entonces, cuando quiera yo volver un verbo en pasado,
Si yo no sé si es regular o no, porque eso toca de memoria, pues me tiro a la fija, digo a la fija no, pero tiro y le pongo ED, de pronto me va bien, ¿cierto? De pronto. Entonces, ¿está entendido? Vamos a empezar con lo que se llama regulares. ¿Listo? Correcto. Regulares. Entonces, la forma simple del verbo, por ejemplo, wash, lavar. ¿Cómo lo pongo en pasado? Solo le agrego ed. Ed. Pronunciación, washed. Ahorita les voy a explicar cómo se pronuncia también. No pueden decir washed. Eso es un error horrible. ¿Listo? Bien. Next verb. Call. Llamar. Called. ¿Listo? Cold. El pasado. Ed. Cook. Cocinar. Pasado. Cooked. Abrir. Open. Pasado. Opened. Close. Close. Pasado. Closed. Presente. Watch. Pasado. Watched. Listo. Simplemente creo que hasta ahí no hay problema. Ahora las reglas que implican cómo transformar esos verbos, ¿no? Escojo cualquier verbo. ¿Qué pasa? Si mi verbo termina en E, simplemente le añado una D, ¿cierto? Para que quede ED. Ejemplo, vamos a coger hope, que es esperanza, tener esperanza, y solo le agrego una D, porque ya me quedo ahí. Listo. Otro verbo muy común en ese aspecto sería dance. Will be dance. Past tense of dance, danced. ¿Listo? Danced. Bailé. ¿Correcto? Por eso no había empezado por los verbos por las cosas positivas, las oraciones positivas. Entonces, ahora sí, hagamos, por ejemplo, una oración positiva con dance en el pasado. So it will be like this. I danced. ¿Sí? ¿Cuándo? Ayer. Yesterday. Bailé ayer. Ahí me quedó. ¿Sí? Positiva. Por eso les digo, no empecé con lo positivo. ED es la clave para saber que está en pasado. Voy a decir que no bailé. I didn't, siempre se necesita dance, pero aquí ya no le agrego ed. ¿Por qué? Porque está el didn't. Si está el didn't, no tengo que modificar el verbo. ¿Correcto? Pregunta. Entonces voy a hacer una pregunta si alguien, si bailó usted ayer, ¿cierto? Entonces vuelvo y utilizo la oración negativa para ayudarme, como les digo, a manera de práctica, y hago un switch. Entonces, esto didn't lo paso para el frente del pronombre, ¿correcto? Como es inicio de oraciones mayúscula, didn't I dance yesterday, perdón, dance, pongo el signo de interrogación. Como no es una pregunta con negación, sino solo con el did I dance yesterday? Como preguntarme a mí mismo sería bobo, pues pongo you para preguntarte a ti. Did you dance yesterday? Ah, ahora sí, ¿cierto? Creo que todo va teniendo más sentido. Y quiero formar una pregunta de información. Copio esta yes no questions, yes no question, y agrego lo que quiero saber. Puede ser, ¿qué bailaste? What did you dance? ¿Listo? ¿Qué bailaste ayer? ¿O dónde? Where did you dance yesterday? Muy bien, ¿cómo la ven? Respuesta. The answer. ¿Sí? A la primera, did you dance yesterday? Como es una pregunta sí o no, lo primero que responde es sí o no. Entonces sí, I danced en el pasado, porque es positivo. I danced.
Yesterday. Bailé ayer. Y si digo no, esto es lo que se llama la doble negación, decir dos veces no. No, I didn't dance yesterday. Tiene que estar el auxiliar. Muy bien. Y ahora la pregunta, ¿dónde bailé? Pues ya voy a responder. I danced, ok, in my house yesterday. Bailé en mi casa. Is this understood? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende, muchachos? O sea que como ya está el verbo en pasado, no se coloca el did, ¿no? Exacto. En oraciones positivas no existe el did. ¿Por qué? Porque le agregamos ed al verbo, lo transformamos. Sigo entonces con la formación regular de los verbos. Regular. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Era un verbo regular cuando finalizan en una vocal diferente a la E. Pues agregue ed. Pues no nos tenemos que complicar, simplemente a todo le agregamos ed. Echo es un ejemplo, no me gusta mucho. Hacer eco, echo. Y el pasado, pues agrego ed, porque terminan una vocal distinta a e. Todo es ed. Verbos regulares que terminan en vocal más y. ¿Sí? Entonces miren que play, jugar, tiene una vocal y luego viene la y. Cuando me encuentro con esas dos letras finales así, es decir, con la y y antes una vocal, solo le agrego ed al verbo. ¿Listo? Played. Suena así. Played. ¿Qué pasa si en vez de tener una vocal antes de la y, tiene una consonante? Por ejemplo, la R aquí, letter R. Cry, que es llorar. ¿Qué pasa? Cambio la Y, ¿sí? La cambio por IED. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, another example. Digamos el verbo freír. Fry, fritar, fry. Como hay una consonante antes, as there is a consonant before letter Y, ¿sí? ¿Qué pasa? IED, me queda IED, right. ¿Listo? Es simplemente cambiar la Y por I latina y agregarle ED. ¿Estamos claros hasta ahí? Otra cosa que es importante saber, ¿sí? Otra regla es la siguiente. ¿Qué pasa si yo encuentro un verbo con el siguiente patrón? Consonante, yo lo llamo CVC. CVC, como para que no se me olvide. Uno no tiene que estar tan pendiente de esto, porque con el tiempo que va estudiando inglés, sabe qué palabras tienen que tener doble consonante y cuáles no. Entonces lo que dice aquí es, si un verbo termina en consonante, vocal, consonante, o sea, al final las tres letricas, tengo que duplicar la consonante final y agregarle pues el ed. Entonces ese primer tiro. Plan, planear, ¿sí? Miren qué plan tiene ese patrón, ¿cierto que sí? Consonante, vocal, consonante. Cuando yo encuentro ese patrón, ojo, en verbos que son de una sílaba, solo cuando son de una sílaba, ¿correcto? Yo doblo la vocal, la consonante. Entonces el pasado me queda doble N, plant, ¿sí?
Eso puede explicar por qué encuentran a veces duplicadas las cosas. Stop, stop, miren, patrón, consonante, vocal consonante, ¿sí? Vole verde. Pasado sería stop, doble P, ed. Correcto. Aquí también tenemos otro, mix, mezclar, mixed. ¿Qué pasa con este? Profe, vea que mix tiene consonante, vocal y consonante. Sí, esa es la excepción. No doble, la consonante sí termina en W o en X. Ejemplo, mix o fix, que es reparar. Fix, correcto. Entonces ustedes dirían, vocal, consonante, vocal. Perdón, consonante, vocal, consonante. Esto no se puede hacer, ¿correcto? This is not allowed. No se permite. Por el contrario, entonces, solo ed. Muy bien, entonces hasta ahora esa es la regla. Si encuentro al final del verbo este patrón CBC, CBC, entonces doblo la consonante en estos verbos regulares, es decir, a los que les añado ed. Entonces, ¿qué pasa? Verbos de una sílaba. Casi siempre, o sea, es decir, siempre es para verbos de una sílaba. Una sílaba quiere decir un sonido. Ejemplo, stop. Ustedes dirán, no, profe, pero es que stop son dos sílabas. No, en inglés no, porque esa S no suena con E, haciendo una E, no, es desinflando el estómago. Stop, stop. No está diciendo stop, no, stop. Pasado, stopped, por lo que les decía, rob, que es robar, rob. También consonante, vocal, consonante, doblo la consonante. Excepción, claro, rain, llover, porque aquí no se puede, fácil, porque aquí no se está dando la regla consonante, vocal, consonante. Ahí dice vocal, vocal, consonante, no, no lo doblo, listo. Dream, pasa lo mismo, soñar, vocal, vocal, consonante, no la doblo. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos perdidos? No, bien, bien. Excellent. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. I like to hear that. ¿Qué pasa entonces cuando ya hay verbos de dos sílabas? ¿Ok? De dos sílabas, por ejemplo. Miren pues, cuando son de dos sílabas, el truco está en dónde va el acento del verbo. Ejemplo, listen. Tiene dos sílabas. Listen, porque no se pronuncia la T. Listen, listen, digamos. Listen. ¿Dónde va el acento? En la primera sílaba. Listen. Ahí subo la voz y bajo en listen. Si encuentro esto, listen, y la primera sílaba es la que tiene el acento, el verbo se queda tranquilo sin duplicar la consonante. ¿Listo? Aquí ya no aplicamos el CBC, simplemente, bueno, aplicamos, perdón, también el CBC, pero simplemente tenemos que fijarnos en que el acento de la palabra esté en la primera letra. Si está en la primera letra, en la primera sílaba, perdón, first syllable, listen, no la duplico. Otra, open. Open. Bueno, no duplico. Dos sílabas, open. Pero si por el contrario, en un verbo, la segunda sílaba está acentuada como preferir. Se dice prefer, subo la voz en prefer. En ese caso, sí tengo que doblar la consonante final. El verbo controlar, control, controlar, control. Entonces, al tener el acento en la segunda sílaba, sí doblo las L's. En este caso, la consonante L, ¿no? Controlled. Esos son muy escasos, pero hay que
poner cuidado. Por ejemplo, visit, ¿sí? ¿Cómo es el pasado de visit, según este cuento? ¿Sí? Ah, bueno, consonante, vocal, consonante, cumple con eso, listo. Pero el acento está en la primera, visit. Entonces yo dejo eso tranquilo, ¿cierto? I visited, no duplico la T. ¿Vale? Visit. Any question? No. Como les digo, esto es simplemente reglas que deben conocer. You should know them. ¿Sí? Así es como funciona y es por eso que se duplican a veces los verbos. ¿Sí? Let me think about a verb, a regular verb. With this characteristic. ¿Mm? Bueno, no se me viene a la cabeza otro verbo con estas características. That's the main idea. Esa es la idea principal entonces de este cuento. Por ejemplo, si yo digo put, poner, put, este verbo, como no es regular, ¿sí? El pasado no es putted. Ojo, listo. Es irregular y allá todavía no hemos llegado. Está claro cómo se forma los verbos regulares, cómo se agregan las EDs, teniendo en cuenta esto. ¿O hay alguna pregunta? No, sí, hay que repasar. Yes, it is a matter of study. Por ejemplo, si yo digo train, entrenar, ¿sí? ¿Cuál es el pasado? Trained, solo con una N. ¿Por qué? Porque no cumple consonante, vocal, consonante, sino que aquí es vocal, vocal, consonante. Entonces dejo solo una N. Trained. Very good. So, ed. Now, time expressions. Algunas expresiones de tiempo. When we use the simple past, we need some time expressions in the past. So we have yesterday, ayer, okay? Ayer. The day before yesterday. 4 words, 4 palabras para decir una que podemos decir en español que sería antier o anteayer. Entonces, the day before yesterday es la forma para decir que antier. Téngalo ahí en sus apuntes. A little while ago. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir? Disculpe. The day before yesterday. The day before yesterday means antier o anteayer. ¿Listo? Significa Ok, profe, antier. gracias. Ok. A little while ago. Todo este ago, siempre que encuentren ago, quiere decir hace, pero al final de la frase, ¿sí? Ok. ¿Puedes cerrar ahí el micrófono, por favor? Por ahora. Pues si no vas a decir nada más. Okay. Disculpe, profe. No problem. Ago es hace. Entonces, si yo digo a little while, es hace un ratico. A little while ago. Hace un ratico. An hour ago, una hora atrás, es decir, hace una hora. A long time ago, hace mucho tiempo. 1 week ago, hace una semana. Listo. Cuando pongo last y lo combino con otras cosas, last significa pasado o el último.
Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. This morning, esta mañana. This morning, esta mañana. Recently, recently, hace poco, recientemente, recently. Una fecha, in 1993. When I was born, cuando nací. When I was born. Y cuando era joven, when I was young. Y cuando era pequeño, siempre lo vamos a decir, when I was a child. Cuando era pequeño, tal y tal cosa, when I was a child. Sí, cuando yo era un niño, cuando yo era pequeño. Very good. What time is it? 2:42, 2:42. Como les digo, paso de temita en temita, tratando pues de abarcar lo que hay en el contenido del curso, pero pues ya les toca a ustedes solitos estudiar. Las actividades interactivas. El material interactivo, perdón. Ok, entonces miren pues, de pronto no lo sabían. There are 3 different ways of pronouncing ed. 3 maneras diferentes de pronunciar el ed. A veces se pronuncia como una D. Ejemplo, played, una D. A veces se pronuncia como una T. Walked, caminé. Y a veces se pronuncia como una ID. Decided, decided. Uy, profe, ¿cómo así? Sí. ¿De qué depende la pronunciación en este caso? Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. ¿Cuándo voy a decir T? ¿Cuándo voy a decir D? ¿Y cuándo voy a decir ID? Hay una cosa que se llama voiced sounds, ¿sí? Sonidos sonoros. Pongámoslos aquí. Voiced sounds. Y hay otros que se llaman, pueden ser unvoiced sounds, no sonoro. ¿Listo? Vamos a empezar por estos dos, por la D y por la T. El último es el más fácil. Entonces, unvoiced sounds, perdón que lo troqué. Este va aquí. Voiced sounds, ¿por qué se llaman sonoros? Cuando yo tengo el verbo en su forma natural, es decir, sin agregarle ed todavía, en su forma natural, el último sonido, me tengo que fijar es en el sonido, no en la escritura. Voiced sounds quiere decir que hacen que sus cuerdas vocales, vocal cords, vibren. ¿Y cómo me doy cuenta? Pongan dos dedos sobre la garganta, la manzana de Adán, ¿cómo se llama? Y digamos con el verbo play. ¿Vibra o no vibran las cuerdas vocales? Play es ahí y me hace vibrar las cuerdas vocales. ¿Listo? Entonces, para empezar, todas las vocales son sonoras en inglés, vowels, ¿cierto? Todas suenan. Todas son sonoras. Y el sonido de play es una vocal, I, correcto. Cuando yo encuentro un sonido de este tipo, ejemplo, en play, ¿sí? Voy a pronunciar el ed como una D, como la letra D de nosotros. Played, ¿sí? No es tan duro. Played, la D. Excelente. Otro verbo. Con que sea sonoro. Digamos, cry, ¿sí? Llorar.
Correcto. Quitar esto. Cry también termina en una I, una vocal, ¿cierto? Cuando lo transformo, recuerden que quito la Y y escribo IED. Suena cry, d, porque vibran las cuerdas vocales. Quedémonos primero con el de play y ya les muestro más ejemplos. Pasemos a unvoiced sounds, no sonoros. Aquí no vibran las cuerdas vocales. ¿Listo? Un ejemplo que nos dan allí es walk. En la palabra caminar, walk, que no pronuncio la L, por cierto, termina en ¿qué letra? Y si ustedes hacen la K, mientras tocan su garganta, sus cuerdas vocales, no hay vibración, ¿correcto? Entonces la pronunciación de esa ED, en este caso, ¿qué sería? Una T, la letra T, es más fuerte. Entonces, si quiero decir caminé, I walked, con T. ¿Sí ven que sonó duro? Ya con eso estoy hablando en pasado, I walked. No es lo mismo que en presente. En presente, walk. Pasado, walked, con una T. Ya les voy a complementar con más ejemplos. Siempre entonces tienen que ver el verbo, ¿sí? Al final, cómo suena. Les digo, la última consonante. No vibran las cuerdas. Si no vibran las cuerdas, pronuncio la D como una T. Si vibran las cuerdas, como una D. Esto toma mucho tiempo en manejarlo, pero se puede. ¿Y cuando uso el ID? ¿Cuándo el ED suena como ID? Cuando tengo verbos que terminan en, por ejemplo, decide, ¿sí? Decidir. Si le pongo ED, pues ya lo puse en pasado, decided, ¿sí? Cuando tengo verbos que antes del ED, ¿sí? Tienen la letra D, en este caso, decided, o la letra T, por ejemplo, en el verbo querer, want, pasado wanted, ¿sí? Cuando me está, ¿cómo se dice?, prevaleciendo el ED, antes del ED, voy a pronunciar dead, ¿sí? Wanted. Ese pequeño explicación está bien, ¿correcto? Hasta ahí está bien. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya la vamos a ampliar un poquito. Ojo, si usted quiere hablar inglés, usted va a intentar hablar inglés. ¿Ok? You are going to try to speak. And there are many things to think. Muchas cosas para pensar. Entonces, tranquilos, con el tiempo. ¿Sí? Solo entiendan que no es tan como en el colegio que decía, ah, sí, póngale D y chao, le van a entender. Entonces todo el mundo decía, I work it, I walk it. No, no le van a entender. En inglés no, se habla así. Lo que les decía entonces aquí, a ver si podemos clarificar un poquito. Entonces el ID con palabras que antes del ED tienen una T o una D, ¿cierto? Wanted, quería, needed, necesitaba. I needed, ¿ok? I needed. Aquí simplemente explica lo que es un sonido sonoro que usa las cuerdas vocales, listo. Tóquense la garganta siempre, esa es la manera más fácil. Por ejemplo, aquí hay ejemplos, la P de sonidos de T. Help es ayudar, ¿cierto? P termina en P. Antes de yo añadirle el ED. Help. Si hago el sonido de la P, no me vibran las cuerdas vocales. Por lo tanto, ese ED lo voy a pronunciar como una T. Entonces, yo ayudé. I helped. I helped. La K.
del verbo look, mirar. Look. No vibran las cuerdas vocales. Ed suena T. Looked. I looked out of the window. Miré por fuera de la ventana. I looked out of the window. Sniff. ¿Ok? Sniff es olfatear. Termina en F. No vibran las cuerdas vocales. LD termina en sniffed. Una T. El GH al final de una palabra en inglés, esa GH suena muchas veces F. ¿Sí? Por ejemplo, laugh, antes del ED es reírse. ¿Sí? Verbo regular, le agrego ED, me reí. Pronunciación, laugh, como es una F el sonido y no vibran las cuerdas vocales, con T, laughed. Wash, no vibran las cuerdas vocales, con T, washed. Lo mismo pasa con lo que sigue. Watched, kissed, danced, fixed. ¿Correcto? ¿Me hago entender ese punto? Más o menos. Ahora sí. Sí, profe, con la vibración, hay que tener Con en la cuenta la vibración. vibración. Eso, pongan los deditos en la garganta y si vibra, entonces si vibra, pongo D, la pronuncio como una D. Si no vibra, el verbo normal, sin antes ponerle D, pronuncio una T. Entonces, L, call, llamar, call, la L, vibra. Regular ED, cold, ¿sí? Entonces ya no digo colt, sino cold, una D. Clean, limpiar, la N vibra. Entonces digo cleaned. Offer, vibra, offered. 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 Damage, damage, esa vibra. Entonces damaged, damaged, una D. Amé, love, el verbo normal es amar, love, vibra, loved. Y así en adelante. Es mejor hacer el ejercicio del dedo, suena muy feo. It is better to put 2 fingers on your throat, okay, instead of learning all the voiced and voiceless sounds. Es mejor hacer el ejercicio que yo les digo, que es más práctico, en vez de ponerse a buscar en el alfabeto cuáles son sonoras y cuáles no son sonoras. ¿Sí? Eso es pues lo que quería que supieran. Voy a compartirles un video para que lo miren luego, no ahora porque no alcanzamos. We don't have time. Que habla de esta cuestión. ¿Sí? Es solo para tenerlo en cuenta, no es para que les dé un dolor de cabeza tampoco, no. Tengan en cuenta que el ED se pronuncia de 3 formas. Depending on the sound of the verb, of the last letter of the verb. Muy bien. Ahora, algo muy importante también para las fechas, porque vamos a hablar un poquito de algunas fechas en esta actividad. Pues entonces es aprender a decirlas, ¿ok? ¿Cómo se dicen las fechas? Vamos a hablar entonces del día de la semana. Digo, del día del mes. El día del mes siempre se expresa con un número ordinal. ¿Qué es un número ordinal? Un número ordinal es cualquier número distinto a los que conocemos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, es decir, distinto en cómo lo llamamos. Es decir, si yo digo primero, segundo, tercero, cuarto, eso es ordinal, ¿listo? Por eso digo que número distinto, tal vez no es la forma de llamarlo, pero primero, segundo, tercero, listo, eso es ordinal.
Entonces, la idea de los números ordinales es saber los números normales, los cardinales, y siempre se le agrega, la regla es agregarle un TH al final de ese número. Y esa pronunciación también va a cambiar. Aquí hay una lista de esos números, correcto. No puedo quedarme explicándoles uno por uno, ¿sí? Como les digo, la sesión en línea es como esa asesoría para poder lograr hacer las actividades, porque el tema es un poco largo. Pero vamos aquí a mirar. En este cuadrito que les muestro, si quieren tomarle un pantallazo, están los números ordinales explicados, digamos, hasta el 30, y ya de ahí para arriba pues siguen la misma norma. Lo que yo quiero que sepan es que les voy a explicar cómo decir las fechas en inglés y que el número del día del mes se explica en forma ordinal, se dice de forma ordinal. Entonces, por ejemplo, primero, segundo, tercero. First, second, third. Sí, esos tres son principales. Primero, segundo, tercero. Cambian totalmente. ¿Sí? Ya los otros números, del 3 para arriba, la teoría nos diría que simplemente necesitas agregarle TH al número normal. Esa pronunciación de TH suena como una especie de zapato. F, ¿cierto? F. Entonces yo digo cuarto, fourth. Yo digo quinto, fifth. Yo digo sexto, sixth. Yo digo séptimo, seventh. And so on. Y así en adelante. Por ahora, como les digo, no puedo hacer énfasis en explicarles los números ordinales, porque el propósito, the purpose of this, is to explain how to tell the date, cómo decir la fecha. ¿Listo? Entonces, este paso lamentablemente me lo salto. Pero ahí tienen la lista. Ahora sí, ¿cómo se dicen las fechas? How do you say dates? How to tell the date in English? So one thing is to write it and the other thing is to say it. Una cosa es decirlo, escribirlo, y otra cosa es decirlo. ¿Listo? Los números, vamos a empezar con los años, with years. Normalmente los años se dividen diciendo los números de 2 en 2, ¿sí? En parejitas. No es como, bueno, profe, eso es 1900, 1900. No, eso es para decir el valor, los precios, las cantidades. Para decir la fecha, aunque en algunos puntos sí se puede decir 2000, ya les voy a explicar, se divide de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, el 1900, ¿sí? Yo cojo el 19 y el 00. Entonces yo digo 19, 19, y digo 100, que es 100, para expresar los dos ceritos. ¿Listo? Yo digo 1900, cuando quiero expresar los dos ceritos de esa cifra, 1900, pero siempre de 2 en 2. 1900. Miremos el 1901. Otra vez, 19, 19. Estos no son números ordinales, son normales. Los números de los años son normales, pero los números de los días del mes son ordinales. 1901. 1900, para expresar los dos ceros. 1, esa es una forma de decirlo. 1901. El and aparece entre paréntesis porque se puede o no decir. ¿Listo? Entonces, si yo digo 1901, estoy diciendo 1901. Aunque lo más común, muchachos, es decir el que sigue para 1901. 19, ¿sí? O es una forma de decir 0, ¿ok? Sobre todo en las fechas y cuando digo mi número de teléfono. When I'm telling my telephone number. ¿Sí? No digo 0. No es común. Se puede, pero no es común. En el caso de las fechas vamos a decir OU. Se escribe OH. Entonces 1901, 1901. Esto es lo más común. 1902, 1902. 1903, 1903.
and so on, y así en adelante. ¿Listo? Dos posibilidades. El del 00 decimos 100. No decimos 00, no, 100. 1901, 01, entonces puede decir 1901 o 1901, which is my favorite. 1995, entonces digo el 1995. Así se diría en español. ¿Qué fecha? 1995. ¿Qué año? 1995. Pues miren que aquí hay que saber los números, ¿sí? Sobre todo del 1 al 99. Entonces yo digo 1995, 1995. Ahí quedó. 2000, 2000. Tengo dos posibilidades. Decir 2000, 1000 es 1000, digo 2000. O digo de dos en dos, 20, que es 20, 100, que me reemplaza o que me muestra los dos ceros, ¿cierto? Como el de arriba, 1900, 2000. 2002, puedo decir 2000, ¿sí? 2000, 2002 o 2002. Quitemos el and, dejémoslo por fuera, no se necesita. 2002, 2002, o de dos en dos, 20, el cerito solo, 02, 2002, 2002. Si me pregunta qué sería más común, sería decir 2000 hasta cierto, hasta el 2009. Ahorita les explico. Ahora el 2010. Puedo decir 2010 o lo más común 2010. Dos cifras. Vale. Pasémonos por acá. 1985. 1985 is split up in. Está dividido en 19 y 85. Entonces usted dice 1985. Eso se los expliqué. From 2000 until 2009, the year is normally not split up. Ojo, del 2000 hasta el 2009, el año normalmente, en este caso del 2000, no se separa. ¿Por qué? Just because, porque sí. Es una, simplemente porque sí. Entonces, 2000, yo digo 2000. 2001, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Y ya paso al 2010, vuelvo y lo divido. 2010. ¿Sí? Simplemente dice, normalmente no se separa del 2000 al 2009. Que sea incorrecto separarlo, no, pero normalmente no se hace. Aquí dice, the word and is often left out. A menudo el and no se dice, se deja de lado. ¿Sí? 2001 o 2001, pero a menudo se deja de lado. Y ahora dice, del 2010 en adelante, on, el año se divide de nuevo. Entonces, 2010, 2010. Entonces, yo voy a decir el 2010, 2010. ¿Cómo sería el 2021 entonces? 2021. Todo esto es para responder a la pregunta, ¿cuándo nací? Se los explico por una razón, pues quiero que lo hagan bien y quiero que aprendan. Hay una actividad relacionada con esto. La actividad es mucho más simple de lo que les estoy explicando. When were you born? ¿Cierto? Esa es la pregunta para preguntarle a alguien cuándo nació. When were you born? ¿Cuándo naciste? Listo. Respuesta. I was born. Digamos, les voy a dar mi año. In, solo el año, 1984. Ensayen con los de ustedes, ¿correcto? En este momento piensen, ¿cuándo nací yo? I was born in. Eso, muchachos, en cuanto al año.
Understood? ¿Entendido? O sea que desde el 2000 al 2009 no se puede decir separado, ¿cierto? Sí se puede, pero no es común. Ok. Normalmente no se separa, pero sí se puede. Por ejemplo, tú cuando naciste. When were you born? I was born in eh, 2000. 2000. Solo Eh, 2000, 2000. sí, Listo, mira, entonces, tú naciste en el 2000. Tienes dos posibilidades. ¿Cuáles son? 2000, ya. O decir separado 20, 20, y para expresar los dos ceros, 2000. I was born in 2000. Nací en el 2000. 2000. Or in 2000. Si alguien tiene duda de cómo decir el año de su nacimiento, le puedo ayudar. Como les digo, vamos, si fuéramos a explicar todo esto, pues nos llevaríamos todo un día. Empezando porque se tendría que explicar los números ordinales. Pero bueno, el año es así, ¿listo? Es hacerlo muy práctico. Ahora, ¿cómo se escribe y se dice la fecha? Primero en el inglés británico, es decir, en el inglés europeo, ¿ok? The United Kingdom. Hay una regla que es igualita a la que nosotros tenemos. Día, day, month, year. Día, mes, año. ¿Sí o qué? Es igual que nosotros. Entonces, ¿cómo se escribe? Entonces yo escribo el día primero, first. Recuerde, ¿por qué tiene una ST aquí? No es que sea necesario escribirlo, pero es para recordarles, porque estamos aprendiendo, que los días se dicen con números ordinales. Entonces, escribes first, después el mes, January, junio, January, y el año, 2010. ¿Sí? Pero ¿qué dices? The first, que es el primero, the first of January 2010. Es lo que diríamos oralmente. ¿Sí? Dice, nota las dos letras al final del número y la coma, pues por lo general no se escriben. ¿Listo? Las escribimos aquí para que recordemos, ¿sí? Que son números ordinales. Correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Let's have two examples. El mío, por ejemplo. Yo nací, entonces, ¿qué escribo? Yo nací el 9 de diciembre. Yo voy a escribir. Voy a ponerle el TH solo para, como les digo, recordar que es ordinal. ¿Sí? Se dice ninth. Ese TH debe sonar. ¿Sí? El mes, December, que va en mayúscula, y el año. Listo. Esta es mi fecha de nacimiento. Eso es lo que escribo según el inglés europeo británico. ¿Y qué es lo que digo? Tengo que usar entonces, por aquí en otra parte, el, ¿sí? The ninth, el noveno, el 9, sería noveno, acá. Si lo miramos, el 9 es así, ninth, ¿listo? The ninth of, el 9 de, the 9 of December. Esto es lo que yo diría oralmente. The 9th of December, 1984. Correcto.
Entonces, si ven una fecha así en inglés, si la van a decir en inglés, día, mes, año, normal. Si vas a leer la fecha oralmente, es así. The 9th of December, 1984. De acuerdo al inglés británico o a la configuración británica. Vamos a la configuración norteamericana. ¿Sí? In American English, we are talking about Canada and the United States. ¿Sí? La forma de escribir la fecha de ellos es mes, día, año, no día, mes, año. ¿Listo? Yo me quedaría con esta forma porque es la forma más cercana que tenemos, the closest. ¿Ok? Hay personas que han dicho por ahí que han recibido documentos de Canadá o de Norteamérica y por no saber cómo va el orden, pierden cosas. O sea, la fecha viene en la configuración norteamericana y no se dan cuenta y pueden perder alguna oportunidad de algo. ¿Listo? Entonces la regla aquí es mes, día, año. ¿Qué escribes? Entonces el mes, January, el día, first, siempre ordinal, y el año. ¿Y qué dices? January the 1st, 2010. Dice que este de se puede omitir, simplemente decir January 1st, 2010, para decir la fecha. Esta fecha es más fácil de decir que la británica. Entonces vamos a coger otra vez mi ejemplo de mi fecha de nacimiento. Listo, entonces la voy a cambiar. Ya es mes 12/09 y ya no voy a decir esto, sino que ¿qué voy a escribir? Primero el mes, December. Luego el número, 9, ¿cierto? Y le voy a agregar el TH para recordar que es ordinal. Y el año. Pero ¿qué voy a decir? Ya no voy a decir the 9th of, no, sino que voy a decir when were you born, Roland? December. ¿Okay? En paréntesis, yo sí lo digo personalmente, mucha gente lo dice, December the 9th, ¿okay? 1984. Ahí tienen las dos formas de decir la fecha, la británica y la norteamericana. Prefiero que se queden con la norteamericana, ¿sí? Es bueno saber que se dan las dos. ¿Para qué explico esto? Solamente para que ustedes sean capaces, just for you to be able, ser capaz, to be able of telling your birth date, ¿sí? La fecha de nacimiento, birth date. Entonces, when were you born? Otra vez. Y tenemos ya las dos posibilidades. Esto yo contestaría oralmente. Y lo digo oralmente porque ahorita hay una parte en que tienen que hacer una grabación y me fijo mucho en la fecha, en las fechas, cómo las pronuncio. Entonces, esta es la forma
británica. Pueden escoger en su ejercicio la que quieran decir. Me interesa es que, pues, la parte ordinal del número ordinal, esto está en el material de estudio, se note. American, right? Forma americana. ¿Listo? When, aquí mal escrito todo esto. When were you born? Respuesta con una de las dos formas, correcto. Siempre será I was born. ¿Listo? Con la fecha completa on. I was born on. Nací el cha 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 cha. Questions? Entonces puedo decir, Roland, when were you born? I was born on the 9th of December 1984. O yo puedo decir, I was born on December the 9th, 1984. Es cuestión de práctica, ¿sí? Lógicamente aquí no podemos hacer la práctica. Una guía. Entonces, otra cosa que les quiero explicar de las preposiciones, prepositions, ¿cuándo usamos in? ¿Cuándo usamos on? Usamos in, I was born in, cuando solo vamos a aportar un dato de la fecha. En este caso solo voy a aportar el año, the year, entonces uso in. I was born in 1999. En el segundo caso, I was born in August, solo voy a aportar el mes. Entonces por eso es in August. Y en el último caso, voy a aportar la fecha completa, ¿sí? Esta la puse en británico. I was born on. En esta, cuando es completa, pongo on. O cuando son más de dos datos. Listo. On the 12th, TH, número final, ¿sí? Of May, mayo, of May 2000 or 2000. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Any questions so far? Lots of information, right? Mucha información. Pero de pronto, ¿alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? No, profe, para la fecha sigue siendo, pues para el, perdón, que para la fecha, sí, para el mes, perdón, para el día sigue siendo ordinal, ¿cierto? Para el día de nacimiento, es ordinal. Sí, la pronunciación debe ser ordinal, es decir, que suene la TH. El mes es con el nombre, no es El con números, mes, sino con el nombre, claro, hay que nombrando mencionar el mes, ¿cierto? como El en mes. español. Y la fecha se hace en parejitas, si no es del 2000 al 2009. Exactamente, muy bien. Bueno. Exactly. Exactly. Es mucha información, yo sé, pero pues es la única manera. Como les digo, si tuviéramos clases de 2 meses y nos viéramos, pues hombre, cada día sería un tema de estos, no todos en la sesión.
Pero así es como funciona, ¿listo? Self-taught, curso autodidacta. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hice todo esto? Porque van a llegar ustedes a una parte, a una actividad que se llama Memorable Moments. Memorable Moments. ¿Sí? Momentos para conmemorar o recordar. Entonces, esto se lo van a grabar. Lo van a grabar ustedes. Entonces, usted mismo se pregunta y se contesta. When were you born? ¿Cuándo naciste? Entonces, miren que aquí está la fecha. Aquí la escribieron, pero ustedes saben, deben decirla. Y está en notación americana, mes, día y año. Miren que aquí les ponen el TH para indicar que es ordinal. Entonces, miren cómo sería la pronunciación. I was born on June the 26th, 1993. Pero ustedes tienen que poner su información, no la que está ahí, su información. ¿Cuál es la actividad entonces? Leer las preguntas y contestar. Y miren que también hay la pronunciación del pasado. Yo sé que no es fácil, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor. Profe, ¿y cómo nos vamos a grabar? Bueno, entonces digamos que yo voy a hacer un ejemplo y yo voy a hacer la actividad, mi actividad. ¿Listo? Permítanme, yo miro una cosa aquí porque pegué este video. Ah, sí, ya sí. Bueno, yo voy a hacer mi actividad, entonces voy a ir a una página que se llama Vocaroo. ¿Sí? Vocaroo. Y le doy cliccito ahí. Me sale esta página. Esto pues funciona mejor en el computador. Le va a decir permitir micrófono, le dice sí. Como yo ya lo tengo cuadrado, solo le tengo que hundir el micrófono. Hola. Entonces yo le hundo el micrófono y... disculpen, de pronto un cafecito, gracias. Nada, muy amable, mi querida. Excuse me, guys, perdónenme muchachos. Bueno, entonces le da clic acá, ¡pam! Y ahí ya está grabando, it is recording. Se va para donde tiene su entrevista, o sea, yo le recomendaría que ya la tuviera escrita, más fácil, ¿sí? Que ponerse, yo de ustedes pues la escribo y después la leo. Perdón, me fue aquí un link que no quería. Entonces yo diría, ahí está grabando el Vocaroo. When were you born? I was born on December, en mi caso, the 9th, 1984. Number 2, where were you born? I was born in Manizales. Number 3, what was your first school? My first school was Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora. It was in, let's say, downtown, en el centro. ¿Sí? O ustedes ponen ahí donde fue. O sea, ese es el barrio. La Candelaria es un barrio, ¿cierto? When did you start school? ¿Cuándo comenzaste? Entonces, miren las pronunciaciones. I started. Recuerdan que ese es it, porque está con la T. I started school in 1994, por ejemplo, en 1994. ¿Listo? 1994, por ejemplo. Y aquí dice cuántos años tenía en ese momento. I was 6 years old. Tenía 6 años. Ya ustedes ponen sus datos. When did you finish school? Entonces recuerden, finish termina en sh, que no vibra, ¿correcto? Las cuerdas vocales no vibran. Cuando no vibran, ese D se pronuncia como una T. I finished school in 2005. I was, en este caso voy a leer lo que está ahí escrito más fácil, 17 years old. What was your first job?
¿Cuál fue su primer empleo? My first job was as a waiter. Fue como camarero o mesero. ¿Sí? Si yo digo as a, es como tal cosa, ¿listo? O yo podría decir as an actor, como actor. Aquí le añadió I worked, ¿dónde trabajó? Worked, work, no vibran las cuerdas vocales, pronunciación con T. I worked in a big restaurant. Number 7. What did you want to be when you were 8 years old? ¿Qué quería ser? When I was 8 years old, I wanted, ojo ahí, did, termina en T, correcto. I wanted to be a doctor. What was your favorite toy when you were a child? ¿Cuál fue tu muñeco favorito cuando eras un niño, tu juguete? My favorite toy when I was a child. Casi lo que tenemos que reemplazar, muchachos, mejor dicho, lo que hay que reemplazar es todo lo que está en negrita. ¿Sí? Was a racket my mom gave me. Una raqueta que me dio mi mamá. Where did you live when you were 10 years old? When I was 10, I lived in Kennedy. Es un barrio, ¿cierto? Barrio de Bogotá. Live. Vibran las cuerdas vocales. Pronunciación. Lived. Con D al final. Number 10. What did you do on your last vacation? ¿Qué hizo en sus últimas vacaciones? On my last vacation, I went to. Fui a. Entonces eso lo dejamos intacto y cambiamos lo que está en negrita. I went to Boyacá. ¿Qué hizo? I watched movies. I went to a party. And I spent time with my family, etc. Estos verbos ya, como went, que es del verbo go, son irregulares. Es decir, no siguen la regla ed y la única forma de encontrarlos es a través de una lista que hay. Usted pone simplemente en Google lista de verbos irregulares en el pasado y le salen todos. ¿Listo? Number 11. What did you do on the weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? On the weekend, I did exercise, hice ejercicio. I went to the park, etc. Entonces ahí podrían buscar otro tipo de verbos irregulares. Que esos simplemente, como les digo, son de listas y se aprenden de memoria. Y finalmente, what was the most important event in your life last year? The most important event last year was that I completed my degree. Que se graduó, ¿cierto? Que logró completar sus estudios de pregrado. Listo. Entonces, digamos, todo lo que hablé se grabó aquí, miren. Ahí le di parar. ¿Sí? Después le doy guardar y compartir y me genera este link. Este link yo lo copio, ¿sí? Y abro un Word, por ejemplo, un archivo de Word. Lo pego, ¿sí? Lo guardo en mi computador con un nombre, etc. Y esto es lo que yo mando al profesor. El profesor llega aquí, le da clic solamente y automáticamente y ahí ya está grabando. It is recording. Se va para donde tiene su entrevista. O sea, yo le diré las pronunciaciones. I started. Recuerdan que ese es it. Por vocales, pronunciación con T. I worked in a... Listo, ahí quedó grabado, ¿correcto? ¿También lo puedo descargar y te lo puedo enviar? ¿Cómo? ¿También lo puedo descargar y te lo puedo enviar? ¿O? Pues es que no les aconsejo eso de descargar porque les va a tardar, o sea, la plataforma se demora mucho subiendo archivos. Por eso les recomiendo el link, porque simplemente suben el link y yo le doy clic al link. Si se pone a descargar un archivo y subirlo, es muy largo. Profe, yo no lo tengo que descargar porque yo en el computador le doy al microfonito y yo lo grabo y lo subo como cualquier archivo y hasta el momento me ha subido así. Ah, bueno, entonces si no les tienen ningún problema, lo pueden hacer como deseen. Eso es solo una sugerencia.
¿Listo? No, sí, pues es bueno también mirar otras cosas, pero Sí. yo digo es que de pronto no, porque hasta el momento no me han dicho pues que han tenido problema para abrirlo. Yo, en el programa pues ahí del computador hay un micrófono, uno le hace clic, graba el audio y lo sube como cualquier archivo. Ah, bueno, perfecto. Si lo deja subir fácil, no hay problema, lo pueden hacer así. Yo igual, profe, yo también lo he Ok, enviado así, como la listo, no hay ningún problema. Si funciona así, no hay ningún problema, sino que antes había tenido problemas con eso. Entonces le sugerí pues a los aprendices, vea, tengan esta aplicación, que es un poquito más fácil. Bueno, ahora Sí, sí profe, vamos al curso. ya usted nos avisa si de pronto usted tiene problema, pero hasta el momento a mí no me han devuelto ninguno. It's okay, no problem. Bueno, miren, aquí hoy publiqué 2 anuncios diciendo, bueno, ya tenemos la actividad 1 cerrada, terminada. Esto no quiere decir que no puedan corregir y mandar otra vez, listo. O esto no quiere decir que la gente que empezó tardecito el curso no pueda mandar, sí puede mandar actividad, le sale la entrega tardía, pero sí puede hacer. Y otro dice que empezamos pues la semana eh, para realizar estas actividades, correcto, que son estas 3. Ya vamos a ver entonces aquí qué nos aparece. Entonces, contenido del curso, proyecto, ¿sí? Actividad 2, Activity 2, Materials and Support Materials. Recuerden que esto es para estudiar. Pues todo lo que yo les dije, pues aquí está más explicado, más grande. Versión multimedia o en la versión descargable. Luego de estudiar me voy a las evidences, y empiezo. La primera, what did I do yesterday? Bajo el formato de las instructions o directions, indicaciones. ¿Y qué nos dicen estas instrucciones? Déjenme, yo cambio aquí la vista que mi computador tiene. Ahora sí. Entonces dice, escriba por lo menos 10 oraciones expresando lo que hizo o no hizo durante uno de sus días típicos. ¿Sí? Recuerde escribir verbos en la forma del pasado. Bases en las imágenes, ¿no? Y complete 10 oraciones diciendo qué hizo o no hizo. La idea es que lo hagan como en el ejemplo. Miren, hay una oración positiva y hay una oración negativa. Entonces, por favor, háganlas tal cual. Entonces, por ejemplo, me baso en las imágenes. Cualquier cosa que yo quiera escoger, cualquier actividad. Aquí empezó con wake up. ¿Listo? Ah, profe, ¿por qué escribió woke up? ¿Sí? Porque ahí es donde no alcanzamos a llegar y es a ver qué verbo es regular y qué verbo no es regular. Entonces, si yo me meto a Google y pongo irregular verbs in English, una lista, pues ahí me van a salir varias listicas. Yo si no escoger con cuál me quiero quedar, ¿cierto? Ahí habría una lista. Y aquí el de la mitad, la tercera columna no es la segunda columna. Entonces voy a buscar wake. Miren, están en orden alfabético y todo. Wake, miren, que es despertarse. Wake, pasado de wake, woke. Entonces lo tengo que poner en pasado. Si es regular, pues no está en esa lista y le agrego ed simplemente. Entonces, ¿cómo haría el trabajo? Una oración positiva o una negativa. Entonces voy a escoger, por ejemplo, have dinner, cenar. Como es en el pasado, entonces yo no puedo poner have. ¿Cuál es el pasado de have? Que es el verbo en este caso. No puede ser have it. ¿Por qué? Porque es irregular. Entonces me toca ir a mirar en la lista de verbos irregulares. Y creo que en el material de estudio también hay una lista. Ya viene la lista. Ya la vamos a mirar.
A ver dónde dejé mi lista de... No me descargó. Bueno, no importa. En la lista, aquí está, la lista. Por la H, H. A ver, por la H, ¿dónde está la H? A este lado derecho. Have. ¿Cuál es el pasado de have? Had. Entonces, debo ponerlo correctamente. Had dinner. Listo. Y le ponemos un complemento que puede ser la hora, ¿sí? La hora o algún momento del día, ¿cierto? Lo que le quieran poner. I had dinner o una expresión de tiempo en pasado, ¿sí? I had dinner this morning, esta mañana. Perfecto. Hago una oración positiva y la niego. I didn't, tal cual está el ejemplo. Como ya tengo didn't, el verbo se queda intacto. Have dinner. ¿Sí? Si yo tengo el auxiliar, el verbo no cambia. El verbo solo cambia en las oraciones positivas. Busquemos uno regular, es decir, de los que le agregamos ed. Brush my teeth, lavarse los dientes. Entonces yo puedo decir, ¿cómo es el pasado de brush? Ed. Brushed my teeth. Okay. Así como el ejemplo. ¿Listo? Y ahora negar. ¿Qué tengo que hacer para negar? Didn't. Y pongo el verbo, pero ya no puede ser con ed, sino normal, porque ya está el didn't. ¿Listo? ¿Cuántas llevo? 2. Okay. ¿Is that clear? ¿Está claro? Profe, o sea que tenemos que hacer una oración positiva y otra negativa de cada... No de cada. 10. Tú escoges cuáles actividades de las que están ahí en las fotos. 10, no es de cada, no. Haz 10. Si quieres hacer más, haz más. Pero este es el ejemplo, ¿listo? Por eso la guía viene con el ejemplo, la actividad. Entonces la idea es poder practicar esos verbos en pasado. Asegúrense primero que el verbo sea irregular o regular, ¿cierto? Y dependiendo de eso, escribo. Recuerden que cambian en el positivo. Ok, next activity. Siguiente actividad. Telling a story. Esto es una actividad interactiva. Usted tiene que completar una historia. Están contándole una historia a un niño y usted completa los espacios con los verbos en pasado de forma correcta. Y la última que les estaba hablando, memorable moments, que ya les expliqué. Aquí la descargo igual. Sí, trata de hacer esa grabación. Correcto, hacer esa grabación, esa entrevista, digámoslo así. Esto que dice blog, esto no se realiza. Esto ya lo voy a eliminar porque eso no lo debemos hacer. Entonces ya en este momento lo voy a eliminar. So that's it. Eso es todo. Any question? Any suggestion? Pues solo son ¿Alguna 2 sugerencia? actividades. Excuse me. Solo son, o sea, la actividad número 2, solo son 2 puntos, ¿no? Bueno. Son 3. Ah, ok. Son 3. Hay una interactiva, recuerda. Ah, ok. 3. El foro no había que hacer, el foro no hay que hacerlo. Él dijo ya hoy que el foro no. ¿Cuál foro? Diré el blog. El blog, Perdón, ok. el blog.
Oye, no me enloquezcan, no me enloquezcan. Don't make me crazy. No, el foro no, el blog, perdón, el blog no. Este ya lo quito, listo, ahí no va a aparecer. Entonces así, nos vamos en orden. Y aquí ya debió haber desaparecido entonces del contenido. Activity 2, Evidences. Listo, ahí desapareció. Entonces ahí tenemos las 3 evidencias. What did I do yesterday? Telling a story and memorable moments. Para esta semana, listo, que tiene un plazo sugerido. ¿Hasta cuándo? Agosto 23. Recuerden que aquí en los anuncios yo les hago la traducción también. Si le dan clic a ver traducción, traducen los anuncios. Okay, so that's it for today. Todo por hoy. Do you have any further questions? Preguntas adicionales de pronto. ¿Ninguna? Profe, pues creo que ya con la explicación suya y seguir estudiando, yo hago las dos, yo hago la del PDF y hago la interactiva. Perfecto, eso es lo que hay que hacer, La hago y Marta. ya después intento hacerlo así. Yo creo que con la explicación suya pues logremos hacerlo bien. En la pasada fue que yo me confundí cuando, como decía en la explicación de que había que decir el momento, o sea, la hora en que se hacía, yo pensé que era la hora, de decir 12, 8, 9, la noche, no, y era el momento, era decir tarde, mañana, noche. Ok. En la anterior, sí, profe, muchas gracias. You're welcome. De nada, con gusto. También saben que si tienen alguna duda, tenemos activa en el chat de la plataforma el viernes, ¿sí? Ponen aquí el viernes a las 2 de la tarde, prenden el chat si quieren hacer alguna pregunta. O Bueno, los otros y también en las notificaciones, usted me contestó, por ejemplo, con lo de la también, descripción sí. de la cocina, que yo para poder pegar las imagencitas necesitaba hacerlo pues como en PowerPoint, y sí, lo Ajá, hice. sí. Muchas Muy gracias, bien, profe. Muchas está gracias por bien. estar pendiente, que tengan una feliz semana. You too, have a nice week. Que tengan una feliz semana también. Have a nice week. Igualmente, bendiciones. Ok, bye bye. Good luck with the course. Suerte con el curso y a estudiar.